Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos? Que el Señor les bendiga grandemente. Desde mi casita estoy saludándoles en esta agradable tarde de verano todavía acá en Santiago de Chile, acá en el cono sur de nuestro país, que tenemos una temperatura alta. En este día martes 12 de marzo del año 2024, les saludo muy cordialmente a todos y cada uno de ustedes, un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Vamos a dar algunos segunditos para que los hermanos se puedan ir conectando y recordarles, hermanos amados, que bueno, gran parte de todos estos posteos y lo que son nuestras prédicas, por ejemplo, del día domingo, tanto en la mañana como en el culto de la tarde, y el precioso Lunes de Victoria lo sacamos a través del Facebook de nuestra radio Tiempos Finales y a través de este Facebook, que es mi nuevo Facebook, que tiene poquitos meses. Estamos solamente de octubre con este nuevo Facebook, pero igual hemos agarrado alta fuerza y hay harta gente que nos está siguiendo. Y recordarle y reiterarlo, aunque parezca majadero, pero para las personas que son nuevas, que teníamos un Facebook de varios años que lamentablemente nos hackearon el 13 de octubre del año que recién terminó, 2023. Y lamentablemente, pese a todos los trámites que hicieron los hermanos que me colaboran en este trabajo, no pudimos recuperarlo. Y le pedimos a los hermanos que se salgan de ese Facebook que era Pastor Evangelista Marcos Morales y que se vengan a esta nueva página, que es nuestra página de Facebook ya oficial, que es Pastor Marcos Morales Chávez. La anterior ya no está en nuestra administración, no somos responsables de lo que ahí se coloque o de la historial que haya. Creo que han colocado fotografías de imágenes de mujeres con poca ropa, pero obviamente eso no es la identidad de un Facebook de un ministro del Señor. Bueno, alguien, hermano, o muchos se podrían preguntar, ¿por qué Dios permite que ciertas cosas ocurran? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Habrá en algún momento un cambio sustancial de la situación actual del mundo? Otros dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué Dios permitió que existiera el mal? Hay gente incluso hoy día cristiana, hasta creyentes, hasta incluso predicadores, que dicen que el Satanás no existe, que niegan, por ejemplo, la existencia de los demonios, por ponerle un ejemplo. Hemos llegado a un nivel espantoso de apostasía, de ignorancia de las Escrituras, pese a que tenemos hoy día tanto acceso a la información y sin embargo la iglesia está tan confundida. Y hay tanta falta de conocimiento y hay tanta falta de sana doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina no hablamos solamente de cantar himnos o guardar la santidad externa, sino que hablamos de toda la enseñanza que se nos dio a nosotros cuando recién nos convertimos. Y muchas personas preguntan por qué existe Satanás, de dónde viene este personaje tan malo, tan perverso, tan dañino. De hecho, la Biblia le llama el maligno dentro de los muchos títulos que tiene. De hecho, Satanás tiene un nombre propio, un nombre que Dios le colocó, un nombre personal, por así decirlo, que era Luzbel. Entonces, Satanás cayó de la gracia de Dios, para que usted lo pueda entender, y se convirtió en lo que hoy día lo conocemos y en lo que la Biblia relata claramente. ¿Qué es lo que es hoy día Satanás? Dios no creó al diablo, no creó un ser maligno, perverso, tentador, el Abadón, el Apolión, el destructor, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el adversario, el maligno, el tentador, el padre de toda mentira. Tiene una gran cantidad de nombres, algunos le llaman el cola de flecha, el patas negras, el huecufe, bueno, cantidades de nombres que le da a Satanás al diablo. Pero, ¿de dónde vienen? Isaías capítulo 14, versos 12 al 15, aunque esto es un mensaje para un rey, pero esto, sin lugar a dudas, hermano querido, manifiesta lo que es el origen de Satanás el diablo. ¿Ya? Nos están saludando varios hermanos, gracias por los saludos, el cariño. Hay tanta gente que nos saluda y a veces uno le puede responder a todos los hermanos porque son muchos los que nos escriben diariamente. Bueno, dice Isaías 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y oiga esta frase, tú que decías en tu corazón. ¿Quién es el único ser que puede leer los pensamientos que están en el corazón? El Dios del cielo. Y en el corazón de este personaje, que la Biblia también lo llama en Ezequiel capítulo 28, Luzbel, se dice que había una intención. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ese era el anhelo que en algún momento sintió Satanás el diablo, se rebeló en contra de Dios. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí donde, como dicen los mexicanos, la regó. Decimos nosotros los chilenos, la embarró. ¿Ya? Porque dice que quiso ser semejante al Altísimo. Dios no tiene semejante porque Dios es único, es extraordinario. Mas tú, derribado, expulsado, echado fuera,
como usted lo quiera, expoliado, mas tú derribado eres hasta el Seol, palabra que significa en el hebreo infierno, que se lee en el griego Hades, que se lee en el latín infernus y que se lee en el español infierno, a los lados del abismo. Recuerde que durante el milenio uno de los lugares donde Satanás el diablo va a ser atado va a ser justamente en el abismo. Bueno, este capítulo 14, mis queridos hermanos y amigos también, porque sé que hay personas que aunque no son de nuestra fe completa, no se han convertido todavía a Jesucristo, pero se interesan en este tipo de páginas, que algunos llaman páginas religiosas, aunque nosotros no predicamos religión, predicamos a Jesucristo. Pero este capítulo 14 del libro de Isaías, que fue escrito más o menos entre los años 700, 680 antes de Cristo, fue un himno profético burlón en su caída. Babilonia, recordemos que era la gran ciudad capital del imperio caldeo, lo que se conoce como el tercer imperio mundial, y es una ciudad muy antigua que fue fundada por un personaje perverso que algunos exegetas bíblicos lo mencionan como el anticristo del Antiguo Testamento, llamado Nimrod. ¿Quién fue Nimrod o Nimrod? En realidad creo que se pronuncia Nimrod o Nimrod. Fue bisnieto de Noé en los albores de la historia humana, según relata la Biblia en Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10, y Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Y esta ciudad de Babilonia, fundada por Nimrod, que se menciona en el capítulo 10 de Génesis, que se menciona después como la ciudad donde se comenzó a construir la famosa torre de Babilonia, la ciudad de Babel, o la torre de Babel, ahí en Babilonia, y fue el centro político y religioso de la antigüedad, especialmente en el reinado de un rey llamado Hammurabi. Fue con Nabucodonosor, recordemos el gran rey Nabucodonosor, el que se volvió loco, ¿se acuerdan que el Señor lo mandó a los bosques, que se convirtió como un animal? Bueno, el rey Nabucodonosor, que fue uno de los reyes más importantes de la historia del Antiguo Testamento, en el siglo VI a.C., y fue en ese tiempo que la ciudad alcanzó su máximo desarrollo y esplendor, convirtiéndose en ese entonces en lo que se conoce como la cuna del paganismo y la inmoralidad. Este imperio, el babilónico, fue enemigo de Israel y fue enemigo de la fe monoteísta, porque todo lo que está relacionado con el politeísmo, con la idolatría, con la adoración a los dioses, el panteón greco-romano, todo eso viene de Babilonia. La ciudad de Babilonia o la religión de Babilonia fue no monoteísta, sino que fue politeísta. Dios habló por medio de su siervo, Isaías, anunciando que esta orgullosa ciudad un día sería destruida. La mayoría de los eruditos y estudiantes bíblicos aceptan que aparte del rey de Babilonia, en relación a lo que dice Isaías, este pasaje identifica a Satanás, en lo que se conoce como su origen, estadía en el cielo y su caída, o lo que algunos le llaman la rebelión de Lucifer y lo que otros llaman técnicamente la apostasía de Lucifer. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, cuenta una sobresaliente historia que contiene muchas pistas acerca de dónde estaba ubicado Lucero, qué hacía, así se llamaba Luzbel o Lucero, y qué le sucedió. También usted, por favor, para los que estudian la escritura, estudie armónicamente con este pasaje de Isaías 14, el pasaje de Ezequiel, como le decía, pero básicamente el capítulo 28 de Ezequiel, versículos 12 al 19. Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 19. La profecía sobre el rey de Tiro, en Ezequiel 28, donde se nos revela el origen del diablo, lo que algunos le llaman el ángel rebelde. Esta palabra, o mejor dicho, título, diabolos, significa adversario. Los dos nombres con los que más se conoce a Satanás es justamente con diablo, que viene de diabolos, que significa adversario, y Satán, que indicaría, ¿no es cierto?, la palabra acusador y calumniador. Esos son los dos títulos más conocidos para este personaje, el diablo, adversario, y Satanás, acusador o calumniador, ¿ya? Según Ezequiel, este personaje fue creado por Dios con alta dignidad. Dios no creó un ser perverso, maligno, destructor, no creó ni al diablo ni a Satanás. Dios creó un ángel que le dio una gran dignidad, con una impresionante sabiduría, con una sublime belleza e incluso con una completa perfección. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Pero una cosa muy relevante, con libre albedrío. Los ángeles no son computadores, no son, hermano, como un vehículo, como un carro, como un computador, como un celular, como cualquier máquina que se maneja, que se opera, que se enchufa, se desenchufa, se enciende o se apaga. No es así. Los ángeles fueron creados con la capacidad de entender, con la capacidad de adorar a Dios, de servir a Dios y de tomar decisiones. Aunque los ángeles que actualmente están en el cielo son totalmente obedientes y están sujetos absolutamente a la voluntad de Dios.
¿Ya? Entonces este personaje fue creado por Dios con alta dignidad, con una impresionante sabiduría, con una sublime belleza y con una completa perfección, según dice la Escritura en Ezequiel capítulo 28, verso 12. O sea, en el fondo fue un querubín, que fue protector de la santidad de Dios. Los ángeles querubines simbolizaban la santidad de Dios, y ellos, según la Escritura, y usted lo va a comprobar en la Biblia, la resguardan. Génesis capítulo 3, verso 24, Éxodo capítulo 25, versículo 18 al 20, Apocalipsis 4, verso 6 al 9. Lucifer o Luzbel, que significa, ¿no es cierto?, luz, Lucifer, fue el responsable de la adoración a Dios, incluso de la música en su honor. Lucifer fue un jerarca angelical a cargo de la tercera parte de los ángeles. Uno de los tres ángeles con nombres propios. Está Gabriel, el ángel mensajero, está Miguel, que es como el capitán de los ejércitos que pelean las batallas de Jehová, y estaba Lucifer o Luzbel, o Lucero, son los mismos nombres, jerarca angelical a cargo de la tercera parte de los ángeles, llamado también Lucero, Luz o Lucifer, el que porta o aporta luz. Otro nombre, incluso algunos dicen que podría ser Venus, algunos calculan, el planeta más resplandeciente. Y también se le conocía, según Isaías 14, verso 12, como el Hijo de la Mañana, nombre que después se le fue entregado a Jesucristo. Cuando Dios creó a Lucifer, lo hizo con la capacidad de reflejar la gloria de Dios. Y alguien, hermano, un teólogo, interpretaba así: qué brillante y hermoso cuadro de Lucifer o de Satanás en su posición original es aquí en estos versos bíblicos. Es descrito como una gema de preciosas piedras. Pero una gema, recordemos, no tiene luz propia por sí mismo, no emana luz, ¿no es cierto?, inherente. No es hermosa en un cuarto oscuro. Su belleza reside en su habilidad para reflejar la luz del exterior. Cuando Dios, por lo tanto, crea a Luzbel o a Lucifer, lo hizo con la capacidad de reflejar la gloria de Dios a un mayor grado que cualquier otro ser creado, porque todos los ángeles fueron creados. El único ser que no es creado es Dios. Y alguien pregunte quién creó a Dios. Absurdo, ridículo hasta la pregunta. Si Dios es el creador de todas las cosas, nadie lo puede haber creado a él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios era la luz que hacía que Lucifer radiara belleza. Se cree, se piensa, porque no se sabe exactamente en qué tiempo fue, pero se cree que fue miles de años atrás, antes de la creación del hombre, que Satanás se rebeló y que se sublevó contra su creador y conspiró contra él, amotinando o creando una especie de rebelión de la tercera parte de los ángeles contra Dios. O sea, Satanás no se rebeló solo, se rebeló la tercera parte de los ángeles y contra sus leyes celestiales. ¿Qué hizo Dios? Bueno, lo que Dios siempre ha hecho. A Dios no le tiembla la mano cuando tiene que aplicar disciplina, cuando tiene que corregir. Así como Dios es amor, es misericordioso, es compasivo. Como dice la Biblia, lento para la ira y grande en misericordia, así también Dios no tiene reparos para poder aplicar disciplina y corregir lo malo, y así como expulsó a Adán y Eva del huerto de Edén, Génesis 3:24, así como destruyó la generación antediluviana, Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de Génesis, y destruyó a esa sociedad de entonces con un diluvio, así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra, Alma y Seboín, en el capítulo 19 de Génesis, así como Dios mandó al exilio a Israel por 70 años, así Dios también no tuvo reparos en tomar una decisión radical y firme en contra de Lucifer y en contra de la tercera parte de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios y los echó, no tuvo reparos en echarlo del cielo y convertirlo, o que se convirtiera en lo que hoy él es, el diablo. Y en el fondo, como dicen los grandes teólogos sanos, el archienemigo de Dios. Otros le llaman el rebelde, el Dios de este siglo. También se le conoce como el ángel caído, el príncipe de la potestad del aire, lo llamó el apóstol Pablo, el acusador, el tentador, lo llama Mateo capítulo 4, el mentiroso lo llamó Jesús en San Juan 8:44, Lucifer, Apolión, el Abadón, el destructor, el dragón, la serpiente antigua, el príncipe de las tinieblas, 2 Corintios 4:4, Mateo capítulo 4 verso 3, San Juan capítulo 8 verso 44, Efesios capítulo 2 verso 2, Mateo capítulo 4 verso 2, Apocalipsis 9 versículos 11, Apocalipsis 12 verso 10. A este incidente del momento cuando Lucifer se rebela en contra de Dios y Dios le expulsa, muchos le llaman la rebelión de Lucifer. Dios no creó por tanto a Satanás, quedémonos con esta reflexión. Creó un ángel, un querubín.
Un escritor cristiano escribió lo siguiente en relación al origen del diablo y a su rebelión contra Dios en el cielo. Escuche. Dios puso al gran querubín Lucero a que llevara a cabo su obra en el cielo de servicio y de adoración. Pero él rehusó llevar a cabo la voluntad de Dios, las órdenes de Dios, el gobierno de Dios. Él quería sustituirlo con el suyo. Así que él se descalificó a sí mismo. Más tarde, Adán, el primer hombre, tuvo la oportunidad de suplantarlo, pero fracasó en el examen para ver si podría conquistar y obedecer a Dios. En vez de eso, obedeció al diablo y el hombre se convirtió en propiedad del diablo. Y por ende, toda la raza humana ha estado vendida al diablo desde entonces. Jesucristo vino 4000 años después y él entró en el gran examen, en lo que se conoce como el examen de la tentación en el monte, básicamente. Él rehusó, aleluya, obedecer al diablo. Él citó las escrituras correctamente. El Señor Jesucristo obedeció a Dios. Finalmente él se volvió y le dio a Satanás una orden. Le dijo, vete de mí, Satanás. Y el diablo obedeció. Desde ese momento, el sucesor de Satanás ha estado calificado para tomar el gobierno de la tierra. Recuerda que Jesucristo murió en la cruz y allí públicamente exhibió los principados, las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo número 14. Así que Dios no creó un diablo. Él creó a un querubín, lucero, perfecto en sus caminos. Pero reiteramos, con libre albedrío, Lucero se transformó a sí mismo en lo que hoy es. Bendito sea el Señor. Veamos algunas características de la caída de Satanás. La caída de Satanás de su posición angélica ocurrió a causa del orgullo y la rebelión. ¿Cómo podríamos calificar el pecado de Luzbel? ¿Luzbel adulteró en el cielo? No. ¿Robó, se arrancó con las ofrendas? No. No cometió ese tipo de pecado. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Sencillamente el orgullo, la rebelión, la falta de humildad. Por eso dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Decía un predicador que cuando Dios ve a una persona tremendamente soberbia, arrogante, narcisista, orgullosa, le recuerda a Satanás el diablo. Por eso Dios a los rebeldes, a los orgullosos los mira de lejos y a los humildes les da gracia. Bendito sea el Señor. Satanás dijo subiré al cielo, o sea, deseaba ocupar la morada de Dios, el cielo esperando un reconocimiento semejante. Otra frase, levantaré mi trono sobre los ángeles o estrellas de Dios. No solo deseaba él ocupar la morada de Dios, sino que también codició su gobierno sobre las huestes angelicales. Otra frase, me sentaré sobre el monte del testimonio. Conforme a Isaías 2.2 y al Salmo 48, verso 2, este es el centro del gobierno terrenal de Dios. Satanás, por ende, deseaba gobernar la tierra al igual que a los ángeles. Y esta frase que mencionamos al principio del posteo, subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes nos hablan de la gloria de Dios. Satanás quería la gloria de Dios para sí mismo. Y esta frase, seré semejante al Altísimo. Esa es la frase peor. Dios tiene muchos nombres por los cuales Él es llamado. ¿Por qué Satanás escogió este nombre en particular, Altísimo? Seleccionó este título porque refleja a Dios como el poseedor, el dueño, el amo, el jefe, el jerarca del cielo, aleluya, y de la tierra. El Salmo 24, verso 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Resultado del pecado de Satanás. Dice la Biblia en 1 San Juan capítulo 3, verso 8, el que practica pecado del diablo porque el diablo peca desde el principio. El primer hombre que pecó fue Adán. La primera mujer que pecó fue Eva. Pero el primer ser creado que pecó no fue el hombre, fue Luzbel. Y lo dice 1 San Juan 3:8. El que practica pecados del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí están los terribles resultados, por lo menos un resumen de los terribles resultados del pecado de Satanás en el cielo y las consecuencias de su rebelión y apostasía que cometió antes que el mundo fuera. Primero, expulsión del cielo. Dios lo echó. A causa de su rebelión, Satanás fue arrojado del cielo por Dios. Yo te eché del monte de Dios, yo te arrojaré por tierra. Ezequiel capítulo 28, versos 16 al 17. Otra cosa terrible que le ocurrió a Satanás, corrupción de su carácter. Alabados al Señor. Lucifer
una vez creado para la gloria de Dios, se convirtió en Satanás, con un carácter que se oponía a todo lo que es Dios y a todo lo que Él hace. Número 3, perversión del poder. Satanás no dejó de ser poderoso, pero su poder se pervirtió. El poder de Satanás fue usado para la gloria de Dios. Ahora se ha volcado a propósitos destructivos, como alguien diría, desorganizadores. De acuerdo con Isaías 14, Él debilita a las naciones. Verso 12. Provoca que la tierra y los gobiernos tiemblen. Verso 16. Y aquellos tomados como prisioneros no tienen alivio ni libertad. Isaías 14, verso 17. Número 4. Destinado indefectiblemente al lago de fuego y azufre. Satanás fue destinado al lago de fuego, así lo dice Isaías 14, verso 15 y Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Apocalipsis 20, 10. Número 5. Afectó su rebelión, su apostasía, a otros ángeles de Dios. Cuando Satanás cayó del cielo, no cayó solo. Llevó consigo una porción de los ángeles del cielo que participaron en su rebelión contra Dios. Este grupo de ángeles es parte ahora de una fuerza del mal, conocida como los demonios. Ellos se convirtieron en los demonios, lo que algunos también le llaman los ángeles caídos. Número 6. Entrada del pecado en el universo. Cuando Satanás se reveló en el cielo, el pecado entró en el universo. Y más tarde, él tentó al hombre para que el pecado entrara en la historia y se apoderara de toda la humanidad. A ver, eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Jesucristo y Lucifer venidos de arriba. Recuerda que Jesucristo dice en San Juan capítulo 13, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Jesucristo en Lucas capítulo 10, verso 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás, que el Señor lo reprenda, caer del cielo como un rayo. Si comparamos la caída del diablo con la venida de Cristo, veremos grandes diferencias. Al diablo lo echaron del cielo. ¿Cuánto alaban a Dios? Isaías 14, 12. A Jesús lo enviaron del cielo. San Juan capítulo 17, verso 18. El diablo se rebeló contra Dios. Isaías 14, del 13 al 14. Jesús, sin embargo, vino en obediencia al Padre. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. El diablo se llenó de orgullo. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Jesús vino en humildad. Mateo capítulo 11, versos 28 al 29. El diablo reveló la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versos 3 al 4. El Señor fue ayudado por los ángeles. Mateo capítulo 4, versículo 11. El diablo vino a matar, robar y destruir. Lo dijo el Señor Jesucristo en San Juan 10, 10. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. En ese mismo pasaje lo dice San Juan 10, 10. 10, 10. El diablo trajo maldición, pecado y esclavitud al ser humano. Isaías 14, 17, primera de San Juan 3, 8. Jesús vino para salvar a los pecadores. Lucas 19, verso 10. Primera Timoteo 1, 15. Pido oración urgente por mi vida, estoy recibiendo fuertes ataques espirituales. Ya, el hermano Iván Andrés Oviedo lo vamos a tener en oración, hermano querido. Jesús, en su obediencia, Lucifer con su rebelión se convirtió en el ángel rebelde. Ahí estamos. Isaías 14, 12. Jesús en su obediencia fue proclamado hijo muy amado. Isaías 14 o Isaías 42, verso 1. Mateo 3, 17. Muchas bendiciones, pastor Marco. Gracias por su enseñanza, hermano Sergio Valdés. Ya terminando. Hermano, la batalla aún está en el progreso sobre la tierra. No crea que esto ha terminado. La batalla está en pleno apogeo sobre la tierra. Esto es sobre lo que se trata la guerra espiritual. Satanás, que el Señor lo reprenda, ahora operando desde los aires, no en el infierno, sino desde los aires, con sus huestes demoníacas, con sus ángeles caídos, está todavía buscando el poder, la posición y la adoración. Pero él es ya un enemigo derrotado. Jesús, cuanto alaban al Señor, venció el poder de Satanás mediante su muerte y mediante su resurrección. Por lo tanto, el destino final de Satanás ya está revelado en la Biblia. Amén, gloria a Dios. Esto no significa que vamos a creer que no hay que pelear, no, hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que echar mano a la vida eterna. Hay que usar las poderosas armas del Espíritu Santo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo número 4. Termino, hermano querido. Compártate el posteo con todos sus contactos. Haga correr estas enseñanzas que son de mucha bendición. Y recuerde que también después nosotros subimos esta
esta reflexión, esta enseñanza, este posteo, este en vivo, este streaming, como usted lo quiera llamar, a nuestro canal de YouTube. Así que suscríbase a nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Oiga lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, Jesucristo, y en el poder de su fuerza, no en la nuestra. Bendito sea Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjese, las acechanzas del diablo. El diablo está al acecho. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, demonios, fuerzas demoníacas, ángeles caídos, en las regiones celestes, lo que algunos le llaman los poderes cósmicos del mal. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que espero que este tema le haya bendecido. Repito, hermano amado, amigo, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Tenemos ya casi 9.600 suscriptores. Esto es un canal también relativamente nuevo, ¿ya? Tiempos Finales HD. Y este es nuestro nuevo Facebook, nuestra nueva página de Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez. Comparta este tema. Diablo pesado, dice hermana Saray, mi tienda, sí, hermana Jocelyn. Comparto este tema con sus contactos. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en gran manera. Maranata, Cristo viene.